Vamos a analizar ahora las propiedades periódicas, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Vamos a ver cómo van a variar en la tabla periódica. Estas propiedades periódicas, son propiedades que cambian regularmente en la tabla periódica y están relacionadas con las propiedades químicas, o sea, la reactividad de los elementos. Estas propiedades son el radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica, carácter metálico. Vamos a empezar analizando el radio atómico. Tenemos la definición. Si miramos esta imagen, vemos que el radio, ¿sí? Es la mitad de la distancia entre los dos núcleos. Eso es lo que se denomina el radio atómico. Veamos cómo varía el radio atómico en la tabla periódica. Aquí hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Los dos factores que influyen en el tamaño o el radio atómico son el número cuántico principal o nivel de energía y la carga nuclear efectiva. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Un aumento del nivel de energía aumenta el radio atómico y un aumento de la carga nuclear efectiva reduce el radio atómico. Estos son los factores que nos van a permitir determinar, todas estas variaciones en la tabla periódica. Vamos a aclarar un poco lo que significa la carga nuclear efectiva. Lo del número cuántico o nivel de energía sabemos que está dado por el número de periodo al que pertenece, así que no hay mucha complicación. Lo que sí, esta carga nuclear efectiva es mejor explicar un poco y aclarar qué es lo que significa. Los electrones del nivel externo son atraídos por la carga nuclear del átomo, que es positiva. Como en el intermedio, en los niveles internos, hay electrones, entonces esos electrones protegen de esa atracción del núcleo hacia los electrones del nivel externo. Eso se denomina un efecto de pantalla o efecto pantalla. Entonces, la carga nuclear efectiva representa la carga positiva que perciben los electrones del nivel externo como resultado de la atracción del núcleo, ¿sí? ¿Cómo se calcula en forma aproximada esta carga nuclear efectiva? Tenemos una formulita, una ecuación, para calcular la carga nuclear efectiva, que la vemos acá. El Z es el número atómico, o sea, la cantidad de carga del núcleo. Y este otro término, EP, es el número de electrones internos que son los que efectúan ese efecto de pantalla, o sea, los que protegen a la atracción del núcleo hacia los electrones. Veamos cómo lo calculamos viendo unos ejemplos. Vemos acá el litio y vamos a ejemplificar también el sodio. El litio tiene una configuración electrónica indicada acá, 1s2 y 2s1, y para calcular la carga nuclear efectiva, entonces el número atómico es 3, y le restamos la cantidad de electrones internos, que en este caso los tenemos acá marcados, son 2 electrones. Entonces esa diferencia me da 1, por supuesto positivo, que es la carga nuclear efectiva para el caso del litio. Para el caso de sodio hacemos lo mismo. Sodio tiene 11 de número atómico, o sea, 11 cargas positivas, y le restamos los electrones internos, que estamos viendo acá cuáles son 10 electrones internos. La diferencia también me da 1. Bien, lo interesante de esto es que estamos viendo que en este grupo, donde tenemos litio-sodio, pertenece al mismo grupo, y la carga efectiva, la carga nuclear efectiva, es prácticamente la misma,
1, o sea, es constante. Por lo tanto, vemos que en el grupo de los dos factores que hemos dicho anteriormente, ¿sí? La carga nuclear efectiva es prácticamente constante, por lo tanto el factor que va a influenciar para el tamaño o el radio del átomo es el número cuántico principal o nivel de energía. Exactamente lo mismo ocurre en este otro grupo, como están viendo acá en el ejemplo. La carga nuclear efectiva para el berilio es 2, mientras que para el magnesio también es 2, o sea, también es constante, como habíamos dicho hace rato. Entonces, de acá decimos entonces que en los grupos es constante la carga nuclear. ¿Qué pasa en el periodo? Lo analizamos con estos dos ejemplos, el litio y berilio. Ambos pertenecen al mismo periodo, uno es vecino del otro, ¿sí? El mismo periodo. Entonces vemos acá con los números ya calculados que la carga efectiva, la carga nuclear efectiva para el litio es 1, mientras que para el berilio es 2. Entonces, a medida que nos desplazamos en el periodo de izquierda a derecha, vemos que va aumentando la carga nuclear efectiva. Y que es lo que habíamos dicho antes, que un aumento de la carga nuclear efectiva reduce el radio atómico. ¿Y por qué lo reduce? Porque evidentemente, en el caso que tenemos más carga nuclear efectiva, es mayor la atracción de esa carga nuclear positiva hacia los electrones externos. Por lo tanto, mayor atracción, hay una reducción del radio. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Que en el grupo la carga nuclear es constante, mientras que en el periodo aumenta la carga nuclear, con esto ya analizamos qué es lo que va a ocurrir con la variación del radio en la tabla periódica. Entonces, este radio atómico, para el grupo, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo, como vemos acá en el esquemita, hacia abajo. ¿Por qué? Porque van aumentando los niveles de energía. Hemos dicho que la carga nuclear efectiva es constante. En el periodo, el radio atómico se reduce o disminuye de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque en ese sentido está aumentando la carga nuclear efectiva y precisamente hemos dicho que mayor carga nuclear efectiva, mayor reducción del tamaño. ¿Sí? En ese caso, fíjense en el periodo, ¿sí? El nivel de energía es constante, por eso el único factor predominante ahí es la carga nuclear efectiva. Entonces, tenemos acá en conclusión, en esta tablita, en este esquema, el radio disminuye en el periodo de izquierda a derecha, mientras que aumenta de arriba hacia abajo.